Bueno, pues hemos visto ya la circunferencia, la elipse y la hipérbola, y solo nos falta por estudiar la última figura cónica, que será la parábola. Vamos a ver su definición y vamos a ver los principales elementos que tiene la parábola. La definición dice que la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo, que vamos a llamar foco, y una recta fija, que vamos a llamar directriz. Es decir, si en el plano tenemos un punto fijo, que sería el foco, y una recta, que es la directriz, nos vamos a encontrar con puntos que cumplen esta propiedad. Por ejemplo, este punto, imaginemos que está a una distancia del foco, pues de 4 centímetros, por ejemplo, y también está a una distancia de 4 centímetros de la directriz. Está a la misma distancia de la directriz y del foco. Podemos encontrarnos este punto que está más alejado, a lo mejor está a una distancia de 5 centímetros del foco, pero también está a 5 centímetros de la directriz. Y más puntos que están a la misma distancia del foco, por ejemplo a 6 centímetros, y a la misma distancia del foco y de la directriz, otra vez 6 centímetros. Existen infinitos puntos que cumplen esta propiedad, que están a la misma distancia del foco y de una recta fija, y forman la figura de la parábola, que sería esta, que es seguramente la que ya más o menos hemos conocido. Esta es la parábola y tiene ciertos elementos que podemos ir estudiando. Por ejemplo, un punto bastante característico de la parábola sería este. Es el vértice. Es precisamente el punto que está a la menor distancia del foco y de la directriz. De hecho, es exactamente el punto medio entre el foco y la directriz. Por el vértice pasa el eje de simetría de la parábola, porque como veis, la parábola es una figura simétrica respecto a este eje. Todos los puntos de la parábola que veis por encima tienen un simétrico por debajo. Todos, de hecho, excepto el vértice, que es el punto precisamente que está ahí centrado, y pasa el eje de simetría por el vértice. Más elementos que van a ser importantes en los siguientes vídeos. P. P hace referencia a una distancia. Es la distancia entre el foco y la directriz, ¿de acuerdo? Lo llamamos P, a la distancia entre el foco de la parábola y la directriz. Y por lo tanto, si hemos comprendido dónde está el vértice, que está a la misma distancia del foco y de la directriz, pues podemos ver que la distancia del vértice a la directriz es la mitad de P, y la distancia del vértice al foco pues es la otra mitad de P. P medios es la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Más cosas. La excentricidad de la parábola. Bueno, pues en este caso, mirad, la excentricidad es el cociente, o sea, es la división entre la distancia de un punto al foco y a la directriz. Pero claro, hemos dicho que cualquier punto de la parábola, la distancia al foco es la misma que la distancia a la directriz, por lo tanto el cociente entre la distancia al foco y la distancia a la directriz siempre va a dar 1. Es decir, que la excentricidad de la parábola siempre es 1. Todas las parábolas tienen la misma excentricidad, y de ahí que podemos llegar a comprender que en el fondo todas las parábolas tienen la misma forma. A veces se ven como más anchas o más estrechas porque en el fondo las tenemos más cerca o más lejos, pero todas las parábolas realmente responden a la misma forma. No es que haya una parábola más fina y otra más ancha, sino que la estamos viendo más cerca o más lejos, pero todas las parábolas tienen el mismo valor de excentricidad, que es 1. Y de hecho, aprovecho la excentricidad para hacer un repaso de las 4 figuras cónicas que eran la circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. La circunferencia, si recordáis, tenía una excentricidad igual a 0. Todas las circunferencias tienen de excentricidad 0, por eso todas las circunferencias tienen la misma forma. Pueden ser más pequeñas o más grandes según estén más o menos ampliadas, pero la forma es la misma. La elipse ya tenía un valor de excentricidad entre 0 y 1. Hay elipses distintas unas de otras porque tienen más o menos excentricidad, pero los valores siempre iban entre 0, que era la circunferencia, y 1, que va a ser exactamente la excentricidad de la parábola, ¿vale? Si la excentricidad es 1, nos encontramos con la parábola. Y por último, en la hipérbola, el valor de la excentricidad era siempre mayor que 1. Luego, este es un buen criterio para clasificar las 4 figuras cónicas que hemos aprendido, la excentricidad. Y ahora en el siguiente vídeo vamos a aprender más sobre la parábola.